Cualquier tipo de abuso sexual puede ser súper grave. Que un güey me dé una nalgada. Yo estoy a favor del aborto. Para mí el aborto no es un derecho. Me considero trabajadora sexual. Invitamos a 7 feministas con posturas muy distintas y descubrimos que no todo es blanco o negro. Haremos una afirmación y las participantes se moverán a la derecha o a la izquierda para manifestar si están de acuerdo o en desacuerdo. Quédate para descubrir cómo logramos hacer puentes entre diferentes posturas. En mi caso no he sufrido de violencia sexual ni alguien cercano, sin embargo, mi trabajo de todos los días pues es justamente tener el primer contacto con víctimas de violencia sexual. Nadie cercano. La única experiencia en la que he sentido que alguien traspasó las fronteras de mi cuerpo fue mi primer año de la universidad, que un güey me dio una nalgada, ¿no? Y para mí fue súper humillante y más porque nadie dijo nada alrededor, ¿no? O sea, de mis amigos. Entonces, pero nunca equivaldría las experiencias, por supuesto, de alguien que ha sido pues, realmente violentada a esa magnitud, ¿no? Violencia sexual grave no, pero sí pues amigas, conocidas, familiares y además hermanas de las amigas, primas, o sea, muchas personas. Y me ha sorprendido mucho ver cómo a veces no nos damos cuenta, pero muchas personas alrededor que no sabemos también lo han sufrido. Sí, yo tengo amigas cercanas que han sufrido abuso sexual, pero es como ahorita que estaba escuchando así de que abuso sexual grave está loquísimo, ¿no? Porque yo creo así como de que cualquier tipo de abuso sexual puede ser súper grave. Yo creo que, o sea, porque también aquí entran cuestiones así como, no, pero es que no hubo penetración, ¿no? Y eso qué, o sea, igual pudo haber sido así algo que marcara la vida de la persona, ¿no? Y pues sí, conozco personas cercanas, igual a mí me ha pasado como aquí que me dieron una nalgada sin mi consentimiento. Yo he tenido una experiencia en la calle, ¿no? De las que comentaban. Tengo amigas cercanas que han sufrido violencia sexual y esto que decían sobre los matices, ¿no? La verdad es que yo no creo que hay matices, inclusive de repente ya por temas de trabajo y demás revisas los códigos penales de algunos estados y la violencia entre cónyuges, o sea, no es violación, ¿no? Si es entre esposos, o sea, oye, es violación. Creo que al menos todas una vez en la vida hemos sufrido algún tipo de violencia, no necesariamente tiene que haber como esa penetración para decir que ya fuimos abusadas sexualmente y desde mi parte sí conozco personas muy allegadas a mí que sí han sufrido abuso sexual, me lo han comentado y también como creadora digital sí me llegan mensajes, ¿no? Porque yo no estoy capacitada, no les puedo decir qué hacer, pero a veces solamente las víctimas necesitan ser escuchadas, ¿no? Y eso es lo que hago. Yo he vivenciado muchísimas cosas en mi entorno, en mi familia, personalmente, y pues ha sido pues muy feo, ¿no? Hay situaciones cuando uno no tiene como que esa capacidad a uno porque es muy joven, pues no puede decidir ni decir, ¿no? E incluso las mamás, ¿no? Son ingenuas y dicen, es que no puede pasar, ¿no? Porque es a lo mejor, pues es una persona que confía, ¿no? Y en realidad, pues uno como mujer, yo creo que debemos de cuidarnos y de cuidar a nuestros seres indefensos, ¿no? Que uno a veces si se queda callada, pues obviamente va a seguir, ¿no? Tenemos que cortar y ver, ¿no? Esa situación. Creo que todas estas industrias son industrias que primero fracturan la identidad de la mujer para explotar algo de la mujer, ya sea el cuerpo, ya sea la sexualidad, ya sea la reproducción, y que entonces generan, o sea se regule o no se regule, hay ya una violencia tremenda hacia la identidad de la mujer y que además se convierte en mercado, en negocio, ¿no? Es como separarnos, fragmentarnos y luego convertirnos en negocio como si fuéramos producto. Y además que muchas de estas industrias lo que explotan también es la vulnerabilidad, o sea, las mujeres pobres, a las mujeres abandonadas, explotan la fragmentación, explotan que las mujeres estemos sufriendo. Si a veces se piensa que estas decisiones que las mujeres toman de rentar sus vientres, de entrar a la prostitución, son
decisiones autónomas y libres, habría que preguntarnos cuáles son las condiciones que facilitan estas decisiones. La precariedad muchas veces, el miedo, la soledad. Sí creo que hay que poner el foco justamente en que no sean las mujeres más vulnerables las que tengan que tomar decisiones a costa de su dignidad, a costa de su cuerpo y de lo que ellas quieren para su propia vida. En teoría se busca la emancipación de la mujer dentro de la sociedad y entonces el permitir este tipo de prácticas, ya sea la prostitución, el vientre de alquiler, se está perpetuando, ¿no? Que la mujer siga siendo sexualizada y en lugar de verse como un humano, como un ser, se está otra vez cosificando y que se está dando a esta venta, ¿no? Legislarlo o regularlo, pero ¿a qué costo, no? ¿A qué costo? Y que también estas mujeres que participan, qué condiciones son las que las orillan a estar ahí, ¿no? O sea, qué parte de mí o qué condición laboral me ha pasado o de acuerdo a cómo vivo me orilló a hacer tal cosa. Más bien aquí el tema es empezar a cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde? Porque sí son industrias, pero ¿por qué existen? Ya decíamos, porque parten de una condición y lo único que creo que hacen estas industrias es visibilizar las condiciones de desigualdad en las que vivimos las mujeres. El otro punto que decían de que si se regulan, pues el hecho de que tengamos leyes o que se regulen esta y muchas otras conductas o acciones no significa que sea lo correcto, primero, sino lo que significa es que sucede. Comparto esa idea, ¿no? Que se violenta, ¿no? Esa situación, si es pornografía o es prostitución. Y en la parte, ¿no? de la prostitución, posiblemente a lo mejor, pues si uno ya es su consentimiento y a lo mejor porque pues, hay mujeres que pues, les gusta, ¿no? O también como un hombre, no existiría tantas violaciones, ¿no? Porque entonces en ambos lados pues estarían de acuerdo, ¿no? Con esa parte. Yo estoy muy de acuerdo en que en la realidad, pues sí, la industria es mayormente como explota más a los cuerpos y los objetiviza y demás, pero yo me considero de alguna manera trabajadora sexual y yo lo he hecho de una manera pues consciente y incluso con orgullo, ¿no? Y todo este trabajo que he hecho así como de pues también de enfrentarme con eso fue justo cuestionarme, ¿no? Así de qué tanto estoy promoviendo la violencia, qué tanto estoy promoviendo pues no sé, la objetivización y demás, pero privarnos también de ese placer, de ese tipo de cuestiones, pues es un poco estigmatizar, o sea, yo sí creo que irse muy del otro lado, pues no, pues estigmatiza mucho a las personas que trabajamos de esto, ¿no? Que de alguna manera lo disfrutamos también, ¿no? O sea, yo lo hago también muy conscientemente, entonces, pues, no me juzguen. Claro que la gran mayoría no tiene esa decisión, llega ahí por otras cuestiones, ¿no? Hay una pluralidad de perspectivas y de posturas y el feminismo tiene que ver con un momento histórico, una postura política, también un posicionamiento político y también de ciertas teorías y visiones. Entonces, hay otras pluralidades de pensamiento, de perspectivas que se salen, que disienten, que se vuelven como alternos, incluso que pueden opinar diferente sin que eso signifique que no están luchando por las mujeres. Desde mi punto de vista, no todas las luchas son feministas porque no todas se autodenominan o se consideran feministas. Sin embargo, todas estamos de acuerdo en que debemos de luchar por nuestros derechos. Yo creo que es la intención, sí, lo que determina si es feminista o no, pero alguien puede estar teniendo una actitud feminista sin que sea consciente de que lo es. Yo creo que luchar por los derechos de las mujeres, te llames feminista o no te llames feminista, al final es una lucha feminista, ¿no? Te pongas tú la etiqueta o no, o sea, luchar por los derechos a ser votada, a vivir sin violencia, a poder hablar, a dedicarte a lo que tú quieras, pues son luchas feministas. Porque hablar de feminismo no solamente es hablar de una sola ideología, sino que hay muchos feminismos, muchas corrientes, ideologías, incluso formas de vida. Luchar por la mujer significa abrir camino no solo para las que estamos, sino para las que vienen, pero sobre todo levantar la voz por aquellas que ya no están. Yo en este tema sí me asumo como feminista de la diferencia porque somos seres sexuados y
convivimos, nuestra cultura se va creando a partir de seres sexuados que experimentan las relaciones también a través de su cuerpo. Entonces yo creo que el cuerpo no es un dato mudo. Efectivamente, no solamente somos biología, no solo somos cuerpo, no solamente somos menstruación y ovarios, pero claro que eso, o sea, esta naturaleza define muchísimo de lo cultural. Yo estoy de acuerdo en que decir puramente biológico sería un reduccionismo absurdo, pero también creo que hay una realidad existencial que tiene que ver con este cuerpo donde yo vivo y donde yo existo. Y entonces, como recuerdo una pensadora, Carla Lonzi, que dice, pues la igualdad nos hablan, es una realidad jurídica, sí, pero la diferencia es una realidad existencial. Y entonces sí creo que hay muchos más elementos que se van integrando, como lo que han comentado, pero también creo que partimos como de esta realidad, o sea, en la que yo experimento, en donde se desarrolla mi identidad, en donde me relaciono, y que entonces somos más una integración, y que en esa integración, o sea, lo biológico no es nada más un traje o un cascarón vacío, sino ya viene con algo y además que se nutre y se va construyendo. He conocido a gente que se identifica con el género femenino, aunque no creció biológicamente como una mujer, y en cuanto a sus pensamientos y sus luchas y su manera también de vivir, yo también los considero también mujer. O sea, sí creo que hay muchas cosas que afectan, o sea, que no es nada más una cuestión fisiológica, sino que también existe un contexto, existe la psicología y demás. Partiendo desde las diferentes ramas del feminismo, me puse a pensar, ¿no? Que, por ejemplo, ¿cuál sería el punto de vista en este caso del feminismo radical, ¿no? ¿Cuál sería el punto de vista del feminismo transfeminismo, ¿no? Entonces, el hecho de negar un género, una identidad, estaríamos desprotegiendo a las demás mujeres, ¿no? Yo no creo que ser mujer se defina únicamente por el tema biológico. Hay muchos temas, incluso biológicos, que te impiden tener un género determinado. Primero habría que interpretar, ¿no? ¿Qué es la iconoclasia? Porque se difiere mucho de lo que es el vandalismo y sin embargo la iconoclasia tiene un propósito, ¿no? Esto no es de actual, sino viene como desde Francia, si no mal recuerdo. Entonces el hecho de atacar algún monumento, alguna pared que les sea importante a la sociedad o que le represente es cuando les molesta y cuando voltean a ver al movimiento y tachan a las mujeres sin saber el por qué se está haciendo. Yo considero que cualquier forma de expresión de la lucha es válida. Creo que las razones son muy legítimas y son válidas, entonces yo creo que cuestionar también esta parte no me parece desde un punto de privilegio correcto. Yo creo que la injusticia radicaliza y yo creo que la iconoclasia, como lo hemos visto en México, sobre todo alrededor del tema de las muertes, por supuesto que se justifica. O sea, tenemos una burocracia ineficiente y una justicia lenta que no da respuesta. Sin embargo, creo que no toda la iconoclasia se justifica ampliamente como recurso, sobre todo cuando viene acompañado de muestras de violencia, incluso hacia otras mujeres. Entonces, si entendemos que no todas las personas se radicalizan, tenemos que ir más a fondo. ¿Por qué las que se radicalizan llegan a ese extremo? Y muchas veces son por condiciones personales, psicológicas y un dolor profundo dentro de ellas, ¿no? Gente que ha experimentado la violencia de primera mano. Pero el tema es que ni la iconoclasia ni la violencia sana desde adentro. Me parece que hay una línea pues, muy delgada, ¿no? Entre lo que nos pertenece a todos y si empezamos a combatir la violencia con violencia, la verdad es que yo no sé a dónde vamos a llegar. Yo estoy segura que el tema de justicia en este país pues le falta muchísimo y todos quisiéramos que fuera mucho más rápido, ¿no? Y quisiéramos sentirnos seguras y que no haya impunidad, pero no estoy segura de que ese sea el camino para visibilizar una lucha que justamente va en contra de la violencia. Por un lado, hay ese medio, digamos, que pues, es muy visible, ¿no?
pero pues ahí también tiene su lado negativo porque pues la gente luego, en lugar de ver atrás de la razón por la cual se hace la iconoclasia, pues se rayan paredes o monumentos, están viendo el acto como tal como un acto violento y como no funciona en la realidad, aunque yo creo que es pues válido, ¿no? Por un lado, creo que las expresiones violentas es como una falta de recursos, o sea, cuando ya se agotan, cuando ya no te escuchan, cuando en todos los seres humanos. Entonces creo que también en la parte social es como un agotamiento de los recursos. O sea, entiendo el enojo, el dolor, la rabia de lo que implica, ¿no? O sea, de que la desesperación incluso. Y entonces creo que, o sea, es como este dilema, ¿no? O sea, optamos porque ese enojo salga, pero finalmente solamente destruye, pero no sanas, no avanzas. O hacemos el esfuerzo de que ese enojo, de que este dolor se transforme en algo que genere un bien. Uno de los lemas más emblemáticos, de las frases más emblemáticas del movimiento es que yo debo de tomar mis propias decisiones y que nadie más debe de influir en mí. Sin embargo, si uno no está de acuerdo, se le está prohibiendo también un derecho a la mujer, ¿no? Porque aunque ciertas posturas lo manejan como que es asesinato o diversas cosas, para no entrar tanto en detalle, si te consideras como feminista no te puedes asumir como que estás en contra, más bien debes de apoyarlo. Yo estoy a favor del aborto, pero en mi caso, si yo no quiero abortar, también estoy en todo mi derecho, ¿no? Depende también de cada concepción de cada persona. Pues yo creo que debe estar regulado y debe ser un derecho. El que esté permitido, legalizado, no significa que te va a obligar a hacerlo, simplemente es una opción en contra de que si no existiera, pues te está obligando a gestar en contra de tu propia decisión. Entonces yo creo que el tema de que se regule debe existir, partiendo de hecho de una premisa de que el Estado es laico, entonces de quitarnos como todas estas ideas preconcebidas de que si está bien o está mal, debe ser una opción, porque incluso debe ser una medida de salud. Creo que también ya en la realidad, sea legal o no sea legal, muchas personas, yo tengo amigas que en su momento tuvieron que hacerlo de manera, digamos que ilegal, y es un proceso pues muy invasivo, es algo muy peligroso. Y pues, o sea, son sus cuerpos, ¿no? O sea, son nuestros cuerpos y nada más nosotras deberíamos de poder decidir qué hacemos con él, no a cualquier extraño. Porque no es algo como que diría la lucha no fundamental, analizarlo un poquito más, ¿no? Porque es una vida, desde el hecho de la unión de a lo mejor del espermatozoide con el óvulo, pues bueno, hace magia y tiene que ser tan perfecto, y si hay un aborto, pues bueno, ahí se destruye, ¿no? Si fuese yo, no a lo mejor me hubieran abortado, ¿no? Porque a lo mejor pues, tenían que ser tantos, pues la verdad me hubieran quitado a lo mejor esa oportunidad, porque vaya, la vida es tan genial y así como que no le das la oportunidad a los demás. Para mí el aborto no es un derecho, no es un derecho fundamental. Laura Hernández, soy mujer mexicana política. Me parece que sí es otra vida, me parece que sí es otro cuerpo. Por supuesto que hay que apoyar a las mujeres que pasan por esa trágica decisión, que para mí es una tragedia, ¿no? Que tengan que pasar por eso, pero definitivamente no creo que deba de estar en la agenda feminista como una agenda de todas, y mucho menos creo que si no estás de acuerdo con eso, entonces no te puedes llamar feminista, o entonces no puedes venir a esta marcha, o entonces no eres del club, ¿no? Entonces eso me parece que nosotras solitas nos estaríamos poniendo el pie y estaríamos discriminándonos y considerando quién sí es puritana, feminista, y quién no lo es. Dos análisis, ¿no? Primero, o sea, como hecho, pues yo creo que el aborto es más un síntoma de alguna carencia, de algo que faltó en la educación, o por violencia, o por abandono. Entonces, en ese sentido, pues es más el resultado de una suma de vulnerabilidades, que es la otra parte, que yo creo que nos han encerrado en el dilema así como de legalizar o no, o prohibicionismo y regulacionismo. Pero yo creo que hay un camino que es la erradicación, donde no se castiga ni se persigue a la mujer, porque se entienden las circunstancias, el tema hasta de la libertad. Pero a mí hay algo que me preocupa todavía más, ¿no? El hecho de que el aborto se vea como la gran política de salvación de las mujeres, lo único que está haciendo es
quitarle responsabilidad al Estado y a los hombres. Entonces, creo que nos ha hecho mucho daño como feministas esta lucha de legal a como dé lugar. O sea, ¿cómo vamos a controlar que ninguna chica esté siendo llevada, obligada a abortar constantemente porque está siendo violentada sexualmente constantemente? O sea, son esas cuestiones las que creo que tendríamos que estar discutiendo como feministas, no nada más legal sí o no. Lo que me llevo de compartir con todos ustedes es un gran aprendizaje y también a cuestionar mi punto de privilegio. Yo me llevo que necesitamos más espacios así y necesitamos escucharnos entre nosotras. A veces las soluciones no son obvias y que a veces no solo se trata de legal y ilegal, sino de hilar fino y ver todos los matices en una posible situación. No tenemos todas una misma ideología ni una misma línea, sin embargo pudimos dialogar sin juzgar, escuchándonos, siendo empáticas, y creo que eso es lo que me llevo con los distintos puntos de vista. Siento que hace falta más espacios como estos, en donde en vez de fomentarse como las posiciones, se fomenta que haya un acuerdo entre el desacuerdo y el acuerdo. Porque mi entorno es uno, pero también hay diversidad de opiniones, de contextos. Nos urge crear y defender el diálogo como nuestra bandera más importante. Necesitamos como estos puentes que nos ayuden a plantear pues soluciones como alternativas. Creo que sí hay caminos que nos pueden llevar como a un común acuerdo, a unirnos y no a estar como en una eterna lucha. Escuchas para justamente comprender, no para contestar. Un mundo donde se incorporara la misión del feminismo, de los feminismos, es un mundo donde no se necesitaría el feminismo. Gracias, Buscaminas. Ay, sí, somos la primera generación, como la academia, ¿no? Sí, primera generación que nunca se olvida.